Comunidad Apostólica, Trigo Limpio. Vinieron a el otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, ¿quién? Un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Vamos a buscar ahora la escritura que se encuentra, es un pasaje paralelo a esto, es en Mateo 8:28, por favor. Dice que salió un endemoniado. Y mire aquí Mateo 8:28, porque esto necesita entenderse. Mateo 8:28, si gusta ya está en la pantalla para que usted lo lea. Y mire lo que dice, es un pasaje paralelo, quiere decir que hablan de lo mismo. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro, ¿quién? Dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Ocupe su lugar, muchas gracias. Dios ya tiene bendición por medio de su palabra. Y aquí al parecer nos encontramos una controversia. Porque Marcos, el evangelista, nos dice que era un endemoniado, ¿cierto o falso? Dice que cuando Jesús descendió de la barca, un endemoniado llegó junto a Jesús. Y Mateo nos dice su punto de vista de este caso, y dice, eran dos endemoniados. Y de pronto la gente dice, ahí está, la Biblia se equivoca, ahí se está contradiciendo. No, Dios no puede contradecirse. A Dios hay que entenderlo. Por eso dice la palabra, ¿en qué ha de gloriarse el hombre? Sino en conocerme y en entenderme. Y la palabra de Dios se tiene que entender, porque cuando no se entiende, se malinterpreta y se malenseña. Y lo que aquí parece una controversia es una gran enseñanza que hoy va a recibir usted y todos aquellos que estén al alcance de este mensaje. ¿Por qué razón? Porque el tema del día de hoy se llama perseverando. ¿Cómo? Sí, hermano. ¿Qué es lo que sucedió aquí entonces? Que en realidad eran dos endemoniados los que habitaban, los que atormentaban a los gadarenos. El problema fue que uno de ellos sí quiso seguir a Jesús y otro no quiso y se alejó. Por eso la Biblia habla solamente de uno, porque después de que el Señor hizo la obra con él, dice la palabra que ya cuando estaba en su cabal juicio y vestido, porque anteriormente estaba desnudo, cuando ya tenía su juicio cabal y estaba vestido, dice la escritura que se acercó Jesús y quería seguirlo. Y Jesús le dijo, no, tú me puedes servir yendo a tu familia y testifícales del gran poder de Dios que te ha ayudado a ti. Y siguió sirviendo al Señor con su familia, pero del otro ya no hay registro en la palabra de Dios. Ya no se volvió a hablar. Y lo que parecía una controversia entre un evangelista y otro evangelista viene a ser una gran enseñanza para que usted y yo aprendamos a perseverar. Porque no se trata, hermano, de venir a Cristo solamente. Se trata de perseverar en Cristo, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la palabra. Y ciertamente, hermano, mire que en poco tiempo que yo tengo sirviendo al Señor, que serán cerca de 26 años aproximadamente, no vaya a calcular mi edad,
pero sí los años que tenemos sirviéndole al Señor, he visto algunas cuantas cosas y no puedo decir de todo, tal vez me falte algo más grave y más difícil por observar, pero he visto algunas cosas que me ponen a reflexionar acerca de aquellos que un día agradaron a Dios en un altar derramando sus lágrimas y por alguna razón, la que usted guste, la que usted quiera, ahora hasta aborrecen la obra de Dios. No quieren saber nada de Dios, señalando a Dios como responsable y señalando a Dios como culpable del problema que ellos atravesaron. Cuando Dios es el menos responsable y el que menos quería que aquella persona estuviese así, en esa situación que se encuentra el día de hoy. Pero entonces, ¿dónde está el problema? En perseverar. Desde el primer momento en que usted acepta como a su Señor y Salvador, a Jesucristo, usted se ganó un enemigo poderoso contra usted. Su familia no lo aborrece, hay alguien detrás de su familia. Los compañeros de trabajo no son los que lo rechazan, hay alguien detrás de sus compañeros de familia, de trabajo. Es el príncipe de la potestad de los aires que mueve a las personas con sus sentimientos, con sus intenciones para perjudicarlo a usted. Porque usted, para ellos, es un traidor. Usted ya se salió de lo malo y Dios lo llevó a lo bueno. Y desde ese preciso momento, usted se convirtió para ellos en un traidor y se ganó encima de usted la acechanza y el ataque del maligno, que dice la Escritura, nuestro adversario, el diablo, anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Va a utilizar a quien menos se imagina usted, porque la misma Biblia dice que los principales enemigos de nosotros serían los de nuestra casa. A veces así sucede, no siempre, pero a veces los que más nos atacan son los de nuestra casa. Y eso es como una advertencia de parte de Dios para nosotros, a sabiendas que desde el día que decidimos aceptarlo a Él, nos ganamos a un enemigo que tiene poder, nos lleva cierta ventaja. Él nos ve a nosotros, nos escucha a nosotros. Nosotros no lo podemos ver a Él y no lo escuchamos, se oculta. Dice que se disfraza como ángel de justicia, dice la palabra. De manera que nos lleva ventaja. Nosotros, sin Dios, vamos a ser derrotados. Vamos a ser empobrecidos. Vamos a ser avergonzados. Pero si tenemos a Dios, dice la palabra, el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es promesa de Dios, que Él va a pelear contra esas fuerzas que no vemos y que no escuchamos, pero que es más poderoso el que está con nosotros y lo va a vencer. El que se levante, hechicero, brujo, enemigo, mafioso, como se llame y donde esté, Dios es más poderoso, y si usted y yo estamos a favor de Dios, Él es nuestro defensor. De manera que a nosotros nos corresponde no desanimarnos, no retirarnos y perseverar en el camino de Dios, perseverar en el conocimiento de Dios, perseverar en el servicio a la obra de Dios, porque esta ya es nuestra vida. Dice que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, pero no nos sacó para estar de vacaciones en la luz admirable. Nos sacó para que prediquemos, para que declaremos las señales y los milagros que el alto Dios ha hecho con nosotros. Conviene que las declaremos. Y dice que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para que también digamos las virtudes de Él, que nos sacó de allá y nos trajo a su luz. Que ahora nuestro trabajo, nuestra misión es hablar de Él, y aunque digan que estamos locos, nos van a atacar, porque la misma palabra dice, el que quiera vivir piadosamente, eso de piadoso quiere decir, el que quiera vivir obedeciendo a Cristo, va a padecer persecución. Ya no habían avisado. Esto va a suceder, pero eso ha desanimado a muchos. Eso ha hecho que muchos ya no quieran seguir.
Culpan a la iglesia, culpan al pastor, culpan a este, culpan a aquello, pero quien está detrás de todo eso es alguien que lo que quiere es robarle su vida espiritual y enfriarlo para que ya no continúe adelante. Nuestro trabajo y nuestra misión será perseverar, perseverar, perseverar. Aquí había 2 hombres que estaban endemoniados y el Señor sanó. Pero uno de ellos sí perseveró y otro ya no supimos qué pasó con él. Igualito que algunos que estuvieron en las iglesias y ya no supimos qué pasó con ellos. Porque algunos se van de las iglesias y ya no quieren servir a Dios. Yo estoy de acuerdo con quien no quiera estar con alguien en alguna iglesia. No estamos obligados a estar en 4 paredes, no estamos obligados. Pero sí estamos comprometidos a estar con Cristo. De 4 paredes me puedo salir. De Cristo no me debo de salir. Mi trabajo es perseverar, perseverar. Algunos me han dicho, hermano, ¿qué hago? Yo mismo le he dicho, váyase a una iglesia más cerca. Es que le batallo, es que esto, es que váyase a una iglesia más cerca. A mí no me interesa tener a la gente aquí y que se esté quejando y que esté causándole problemas. No me interesa eso. Me interesa que si la palabra llena, si la palabra llega, si la palabra enseña, yo lo que digo es, si vale la pena el esfuerzo, hágalo. Y si no, búsquese una iglesia más cerca donde usted vive. Porque estamos también en los tiempos que dice la palabra, enviaré una gran hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Irán errantes de mar a mar, de oriente a occidente, buscando palabra de Dios y no la hallarán. No en todos lados se continúa la edificación que nos hace reflexionar o que nos confronta. A la mayoría de personas que predican el evangelio hoy en día les conviene más no confrontar a la gente, no decir verdades que hieran a las personas para que no se les vayan. A Jesús se le fueron porque declaró verdades. Y ahora lo que antes era una bendición para la iglesia, porque se hablaba la verdad y la gente cambiaba de vida. Hoy se habla la verdad y la gente cambia de iglesia. Qué irónico es esto. Pero este asunto así es, somos humanos. Y si la obra de Dios es quien nos va a moldear, pues hermano, sea el ministro, el diácono, el pastor, el obispo, el profeta que hable, si es la palabra de Dios, bienvenida. No son ellos, es Dios. ¿Sí me explico? Pero estamos en los días en que a lo malo se le puede llamar bueno y a lo bueno se le llama malo. Orar, ay no, ¿quién quiere orar? Qué aburrido, ¿quién va a esos servicios? ¿Para qué? No, ni responde. Orar, algunos dicen ya, ¿para qué? Y lo consideran malo. Pero la palabra del Señor dice, a comunión hemos sido llamados. A orar, eso dijera la versión Chuy Pérez, a orar hemos sido llamados. Porque la oración es la clave del éxito. La oración abre toda clase de puertas. La oración nos da una cercanía tal con Dios que nos hace ver su mano y nos aumenta la fe. Pero bueno, para algunos ya se considera esto malo. Mire, yo le voy a pedir que me ayude por favor a buscar para ver un ejemplo el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, verso 12. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, verso 12. Mire cómo dice la palabra de Dios. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. El siguiente, por favor.
y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿qué? Ok. Esta escritura nos habla de 10 beneficiados, 10 leprosos. Y si nosotros siguiéramos leyendo, el contexto siguiente nos explica y nos dice que solo uno. Mire, entonces, los 10, no. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. De 10 sanados, solo uno quiso perseverar. El diezmo de la perseverancia, ¿verdad? De 10, uno. ¿Sabe usted que en lo poco que he podido vivir en el cristianismo como líder y como miembro, me he dado cuenta de muchas personas que llegan a la iglesia enfermos, con amenazas de divorcio, con amenazas de muerte, Aquí estuvimos nosotros, un par de ancianitos, que cuando se fueron, ni ahí te pudres, me dijeron. Pero cuando llegaron perseguidos por las personas que se dedican a hacer mal aquí en el estado. Usted ya sabe a quién me refiero. Llegaron amenazados, les quitaron su rancho, les quitaron sus bienes y les llamaban por teléfono diciendo: no se nos van a escapar, ya sabemos dónde viven. Llegaron angustiados, llegaron afligidos, pidiendo ayuda, no se querían congregar en una iglesia cerca de con ellos porque dicen: nos van a encontrar, nos recibe, pastor. Yo les dije: vénganse. Se estuvieron congregando con nosotros. Cuando ya vieron que pasó el peligro, ni adiós dijeron. Ahí ando yo después. ¿Por qué no vienen en blanco? Estamos esperando. Y ya no vinieron. Se me afigura un poco como el caso de estos hombres. ¿Cuánta gente habrá que solamente por problemas se acercan, están? Y cuando sienten que ya pasó el problema, no perseveran. ¿Conoce alguno usted así? ¿Se acabó el problema? ¿Ya para qué? Ya no lo ocupo. Pero a Dios siempre se ocupa. Mire, vamos a ver un caso parecido al de los endemoniados, pero este tiene que ver con ciegos. Ayúdenme por favor a buscar en su Biblia Mateo 20, 29, por favor. Mateo 20, 29. Vamos a ver cómo dice allí del 29 en adelante. Dice así la palabra: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. ¿Y cuántos? Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Cuántos eran? Dos. Vamos a ver ahora lo que dice Marcos 10:46. Porque la Biblia solo da testimonio de uno, no de dos. Este es un pasaje paralelo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, y vea, solamente habla de un ciego, Bartimeo el ciego. Oiga, ¿y el otro? ¿Cuántos eran? Eran dos. ¿Y por qué la Biblia solo da testimonio de uno? Porque Bartimeo fue el único que quiso obedecer a Dios, seguir a Dios, servir a Dios. Del otro, ya no hay registro de él. Se borró en la historia. Y vea, ahí mismo, pero Marcos 10:52.
Y Jesús le dijo a Bartimeo, al otro no fue sanado, solo Bartimeo. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Si el otro se hubiese quedado, es que habemos personas que queremos meterle presión a Dios, turbo a sus milagros. Dios, dame paciencia, pero apúrate. Dios tiene su tiempo. Dios tiene su hora, no dice su palabra. Todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo y tiene su hora. Las personas tal vez tenemos problemas, tenemos adversidades y queremos que ya se resuelva. No se resuelve, no es cierto. Me voy. Dios, ni siquiera me ayudas. Y se van. Eso le pasó a este hombre. No perseveró. Si se hubiese quedado, no solo Bartimeo, hubiéramos conocido también el nombre de él, pero no se quedó, ni su nombre conocemos. No quiso perseverar, no quiso continuar, no hay registro en el libro de la vida del Cordero de él, y esto es una tragedia. Teniendo a Dios tan cerca. Mire, qué irónico es esto. La gente pierde a Dios y lo tiene en el templo. Jesús se le perdió a sus padres, ¿dónde lo encontraron? Donde menos pensaban encontrarlo, en el templo. Si es lo más lógico. ¿Dónde está Dios? En todo lugar. Pero cuando es día de servicio, ¿dónde está Dios? Paz de Cristo. Los padres, desesperados, buscando a Jesús, sabían de la promesa, conocían quién era Jesús y lo buscaron en todos lados, menos en el templo. ¿Por qué a la gente no le gustará venir al templo? No lo sé. No lo sé. Pero hay muchas razones por los cuales a la gente no le gusta venir al templo, pero es un mal que nos estamos provocando. ¿Por qué, hermano? Ayúdeme a buscarlo en la Biblia. Esta es la razón. Hebreos capítulo 6, verso 4. Y como le digo, he visto muchas cosas en el poco tiempo que tengo sirviéndole a Dios. Y una de las que más me pesan es haber convivido, reído, llorado, orado por algunas personas que después ni el saludo le quieren dar a uno. Hebreos capítulo 6, verso 4. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, adelante, y asimismo gustaron ¿de qué? De la buena palabra de Dios. Esto es una bendición donde quiera que se encuentre uno. Buena palabra de Dios es una bendición. No que nos den por nuestro lado, que nos enseñen el camino de salvación. Es una bendición. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Qué pasó? Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Adelante. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. El siguiente. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Todos aquellos que sirvieron a Dios, gustaron de la buena palabra, lloraron en el altar y un día dicen, Dios es mentira, no quiero nada. El único fin es maldición y ser quemados.
No da alegría saber que a alguien que se fue de la iglesia le va mal. Eso es maligno. Pesa mirar la condición de alguien que se gozaba en la presencia de Dios, que se alimentaba con la palabra de Dios, y después lo mira uno rebelde, atacando la obra de Dios, ver cómo destruye la obra de Dios. Hombre, si ya te fuiste, ¿para qué quieres seguir en contra de la obra de Dios? Pero aún así, hay gente que se va de las iglesias y persiste en su deseo de destruir la obra de Dios. Que Dios tenga misericordia de ellos. Porque si es obra de hombre, se acaba. Pero si es obra de Dios, pobrecitos. Muchos ya no la cuentan, ya no están aquí. Y ni siquiera supieron por qué fueron llamados a cuentas. Pero ya no están. Ponerse contra Dios es lo más terrible que pueden hacer los seres humanos. ¿Y qué sucede con nosotros? Nosotros tenemos que entender que esto sucede. En todos los lugares sucede. En todas las iglesias pasa. Y tengo palabra para comprobárselo. Porque si usted se va a desanimar por alguien que conoce en donde se congrega, usted necesita perseverar y necesita conocer esta gran verdad. Vamos a buscar primera de Juan 2:19, por favor. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Se congregaban con nosotros, pero no pensaban como nosotros. No adoraban como nosotros. No tenían temor como nosotros, pero estaban con nosotros. A mí cuando me preguntan, hermano, ¿y en las iglesias cristianas hay puros bien portados, puros obedientes, puros salvos? Digo, no. Allí se puede esconder hasta el peor asesino, fingiendo ser cristiano. Porque el trigo y la cizaña crecen juntos. Las iglesias cristianas siempre han sido como una especie de refugio para los más malvados. Por eso es que se habla a veces de iglesias cristianas relacionadas con lavado de dinero y a saber con cuántos delitos más, con pederastia, con abuso, con trata de blancas, cristianismo, la iglesia fulana de tal revuelta con estos delincuentes. Por eso es que se habla de eso. Porque siempre la iglesia cristiana ha sido como el blanco del maligno, porque se sabe que el trigo y la cizaña crecen juntos, y esto lo debemos de entender usted y yo para no desanimarnos. Probablemente no voltee a su lado, pero al lado suyo hay alguien que parece trigo, pero no lo es. Por sus frutos, dijo el Señor, no por su asistencia, no por sus diezmos, por sus frutos, por lo que hablan, por lo que hacen. No se trata solamente de hacerlo una ocasión o un tiempo. Hermano, diezmar 10 pesos es fácil. Quien los tiene, 10 pesos diezmo. Lo difícil viene cuando ya es prosperado uno y hay que dar 1000. Allí ya es más difícil. ¿A qué me refiero con esto? A que en la medida que nosotros vayamos creciendo espiritualmente, siendo prosperados por Dios, las pruebas van a ir creciendo también. No espere que el diablo venga y nos ataque siempre con su tenedor grandote y sin filo, porque ya con tantos años ya se le acabó hasta el filo. No, hombre, se las gasta para innovar su maldad y sus intentos por desanimar a los que van camino a la salvación. Pero su trabajo y mi trabajo es como dijo el apóstol Pablo, me ocuparé. Porque solo la persona que está desocupada se anda fijando en los errores de los demás. Y el apóstol dijo, me ocuparé en mi salvación con temor y temblor. Que cada quien se ocupe en la suya. Hermano, que ya vio que, hermano, es asunto de él. Pero es que si no está ministrando, yo no me puedo meter en su vida. Predico, le digo la verdad, le aconsejo, si no quiere obedecer es asunto suyo. Muchos se han ido de aquí porque me he acercado con ellos a aconsejarles y decir, deja de hacer esto. No se meta con mi vida, mejor me voy. ¿Qué puedo hacer? Si es Dios, si es su palabra y es mi trabajo, yo prefiero tener 2 iglesias en contra que a Dios en contra mía.
De manera que si por hacer mi trabajo la gente se enoja y se va, qué pena. No está en mí solucionarlo. Pero Dios se ocupa de lo suyo. Y déjeme decirle que mucha gente ha estado con nosotros, pero no eran de nosotros. Estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. No nos sintamos mal, no nos sintamos tristes. Puestos los ojos en Jesús. Allí vamos a continuar. Puestos los ojos en Jesús. Usted y yo necesitamos perseverar. No nos vamos a quedar en el camino por algo, por alguien que ya no quiso. Bueno, lo respetamos, pero yo quiero seguir. Respételos, pero si usted quiere seguir, siga. Adelante, siga su camino, rumbo a su salvación. Ocupémonos en nuestra salvación, no en la de los demás. Cada quien dará cuentas a Dios, dice la palabra, de sí mismo. Punto. Solo el pastor es el que tiene una carguita más pesada, porque él va a dar cuenta de las almas de las ovejas. Ahí sí está diferente el asunto. Por eso es que a veces tenemos que andar acercándonos a la gente para que cambie de vida. Y si la gente se enoja y se va, entonces no era oveja. Las ovejas oyen la voz de su pastor y la conocen, dice. No estamos buscando ni sacar el dinero, ni que nos haga un favor, ni buscar un beneficio de nadie. Estamos buscando ir al reino de los cielos. Punto. Porque ni siquiera, como en el caso mío y muchos otros, no nos mantenemos de la iglesia. Tenemos que trabajar. Y por causa de que tenemos que trabajar, se desatiende la iglesia. Y se necesita mucha madurez para entender que hay deficiencias del pastor por causa de que tiene que trabajar. Para eso se necesita madurez. Pero no estamos tocando ese punto, yo no sé cómo caímos ahí. Pero sí quiero decirle que su perseverancia, mi perseverancia, está siendo amenazada por el enemigo a cada momento. Él contento estaría de que usted estuviera ahorita en su casita con una pixita viendo Netflix. Él estaría contentísimo. Pero como usted está en la casa de Dios, escuchando la palabra del predicador regañón, está enojadísimo. Y no sé si alguien más también, pero es mi trabajo. ¿Qué puedo hacer? Mire lo que dice la palabra del Señor, hermano. En algunos casos, nosotros tenemos que declarar verdades que a veces cuesta trabajo, pero tenemos que hacerlo. Hay un concepto muy importante que usted y yo tenemos que reconocer. Dios nos muestra su amor trayéndonos a su reino. Usted y yo le demostramos nuestro amor a Él perseverando en su reino. Porque venir e irnos como los leprosos, pues bueno, ya me sacaste del problema, ya no te necesito. Eso lo hacen muchos. Muchos. El Señor dijo, yo veo a muchos que van por el camino amplio y espacioso. Y a los que van por el camino estrecho, yo veo pocos. Entonces, malagradecidos hay muchos. Agradecidos siempre serán más pocos. Y yo doy gracias a Dios porque a pesar de todo lo que se pueda saber, lo que se pueda ver, aquí yo he declarado un remanente fiel. Siempre lo ha habido, siempre lo ha habido. Nunca nos hemos quedado cancelar un culto porque no haya gente, no. Se ha cancelado por otras cuestiones, pero porque no haya gente, no se ha cancelado. Y mientras haya 2 o 3 congregados en su nombre, dijo el Señor, yo ahí estoy. Y si el más importante está, hermano, uno, siervo inútil, ¿no va a estar? Claro, Él tendrá cuidado de lo suyo, dice la palabra, y yo estoy seguro de eso. De manera que, mire, yo conocí a una persona que, para ir cerrando ya, tenía un problema para ir a la iglesia. Y decía, hermano, es que yo tengo
Le batallo mucho para ir a la iglesia, le estoy pidiendo a Dios que me dé una camioneta. Hermano, ayúdeme a orar por una camioneta. Sí, hermana, estamos orando, estamos orando. Llegó el tiempo. Hermano, me compré la camioneta. Gloria a Dios. Dios le permitió, hermana, que se comprara su camioneta. A los días, ya no estaba en la iglesia. Un día me la encuentro. Hermana, ¿qué pasó? Ya tenía su camioneta, ya no la veo por la iglesia. Hermano, para maldición me sirvió la camioneta. Ahora no falta dónde salir. Mis hijos que a las albercas, mi esposo que al parque, mis parientes, mis conocidos a visitarlos. Hermano, le dije, ¿y Dios? Para buena cosa le sirvió la camioneta. Malagradecidos somos a veces los humanos con Dios cuando lo cambiamos por los beneficios que Él nos da. A Dios no se le sirve por lo que nos da. A Dios se le sirve por lo que Él es. Y déjeme decirle algo, mire, a nosotros los que querramos perseverar, nos va a suceder esto. ¿Qué nos va a suceder? Qué bueno que lo preguntó. Mire, al gadareno o a los gadarenos los apreciaban endemoniados y como estaban. Ahí donde ellos vivían hasta les pusieron dónde vivir. Para el panteón te vas. Pero que hace muchos destrozos, no importa, lo amarramos. Ni lo corrían. ¿Verdad que no? Ah, pero apenas lo liberó el Señor Jesús. Junto con Jesús los corrieron de Gadara. Vámonos, 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 vámonos de aquí. ¿Qué estaba diciendo esta gente? Lo que dice la sabiduría popular. Los nenes con las nenas con las nenas. Endemoniados con endemoniados y libres con libres. Hasta el infierno lo entendió. Porque la palabra del Señor nos dice a usted y a mí, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y la gente tenía sus endemoniados y estaba contenta porque estaban endemoniados. Apenas fueron libres en Cristo y llenos de Dios, y dijeron, no, ya no te queremos, ya vete, 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 vete. Eso le está pasando a usted. ¿Cierto o falso? Ahora porque tiene a Cristo, le rechazan en su trabajo, le rechazan en su familia, le atacan en la calle los vecinos, porque usted tiene a Cristo. Cuando usted estaba endemoniadito, se aventaba sus heladas tal vez como yo y hacía sus destrozos como yo. Los vecinos conformes, pero apenas se convierte uno a Cristo y parece ser que nos convertimos en sus enemigos. Qué irónico es esto, pero es real. No sucede. Pero eso nos debe de alentar a perseverar en lugar de desanimarnos. Ya estábamos advertidos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Que no me quiera mi abuela si quiere, pero que me quiera Cristo. No estamos para darle gusto a la gente, estamos para agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, a los primeros leprosos que el Señor sanó, los mandó, ¿a dónde se recuerda usted? Vayan con el sacerdote. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? Vayan a la iglesia. ¿Dónde estaba el sacerdote? Les dijo el Señor, vayan a la iglesia. Hombre, muchos no hubieran sido sanados si fuera el día de hoy. Vaya a la iglesia. No, hombre, yo tengo que hacer, yo tengo trabajo, piensa que tengo esa ocupación. Dios es Dios. Autor y consumador de la salvación. No te equivoques. La salvación no está en tu quehacer, no está en tu trabajo, no está en tu casa, está en Cristo Jesús. Y a Cristo Jesús hay un lugar, hay un día, hay una hora donde se le viene a honrar, a adorar, a buscar y a servir. Y hoy en día siguen siendo los templos. Dios nos sigue invitando a perseverar reuniéndonos, no dejando de congregarnos como muchos tenemos por costumbre. Y tanto más cuando aquel día se acerca. El día se acerca
y la gente deja de venir a las congregaciones. Esto es plan maligno en contra de las almas que un día lloraron y adoraron y sirvieron a Dios con todo su corazón. Ponte de pie, por favor. Gracias por acompañarnos. Recuerda, si te ha gustado el video no olvides suscribirte y compartir.